Ministro, ¿cómo está? Buen día. Antonio le saluda. Buenos días, Antonio. Es un honor estar en La Razón. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué me dice, ministro? Todos estos días intensos para el gobierno, para el MAS, un ministro censurado, ahora ratificado en el cargo. ¿Qué impresión tiene sobre todo esto, ministro? Un apego estricto a la Constitución, una normativa que estaba hace tiempo en el país sin regulación y que ahora la tenemos en ruta crítica con la mayor precisión posible, porque muchas veces la discusión abstracta de la Constitución, si no cobra vida, si no se ve en un caso concreto, no le queda clara al país y a la población. Acá tenemos una Constitución, un artículo que señala que cuando un ministro es interpelado y censurado, corresponde la destitución del mismo. Eso ha ocurrido. Se ha emitido el decreto 4974 y el 4975 que han determinado el cumplimiento estricto de la Constitución. Se ha dejado sin efecto la designación de Eduardo del Castillo como ministro de Gobierno y posteriormente se lo ha designado. Esta situación que le describo, que está prevista en la Constitución y en los dos decretos presidenciales, no habría sido posible en abril de este año. En abril de este año regía una ley promulgada por Eva Copa, la ley 1350, que señalaba la imposibilidad de nombrar a un ministro censurado en su mismo cargo, en otro cargo ministerial o en cualquier cargo del Estado por 3 años. Pero esa norma, ese artículo 3 y 4 de la ley 1350, fueron declarados inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. Tribunal Constitucional, sentencia constitucional 20-2003, justamente este año, abril 2023, declaró y expulsó del ordenamiento jurídico esa posibilidad que tenía la ley 1350 y exhortó, esto es lo importante, exhortó a la Asamblea Legislativa a emitir una ley que regule la institución de la censura en el país. Claramente, lo que ha hecho el órgano ejecutivo luego de conocer esta sentencia constitucional es actuar responsablemente e inmediatamente. En abril mismo, el presidente Arce remite a la Asamblea el proyecto de ley 350 2022-2023. Este proyecto de ley, el 350, es remitido con un contenido que regula la institución de la censura, pero que presenta una duda de constitucionalidad, por lo que el presidente le manda el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa y al Tribunal Constitucional, para que sea la institucionalidad estatal, para que sea cada uno en su ámbito competencial que terminen de regular la censura en el país. Este es el estado de las cosas. Ministro, ahora la Asamblea, cierro la idea con esto, la Asamblea debe hablar con una ley que regule la censura y el Tribunal debe pronunciarse previamente sobre ese proyecto normativo. Hemos respetado estrictamente, por ello, todo lo que la Constitución nos marca. Ahora con los decretos presidenciales y también para superar esta situación de vacío jurídico con la remisión del proyecto de ley y con la consulta al Tribunal Constitucional. Estamos en este momento en términos futbolísticos con la pelota en la cancha de la Asamblea Legislativa y el Tribunal Constitucional. Ahora, ministro, hay alguna gente que dice que el presidente Luis Arce hizo más o menos lo que hizo en su momento Yanine Áñez. Si hay diferencias, ¿cuáles podría explicar usted? Varias diferencias. En primer lugar, era una gobernante de facto que se negaba a publicar las normas en la Gaceta Oficial, que no respetaba la Constitución. Por eso la 1350 la aprueba Eva Copa. Por eso la 1350 es el resultado no de Yanine Áñez, sino de un trabajo legislativo que tenía objetivos concretos en ese momento. La situación en el caso de Áñez está marcada por la desobediencia, el desacato al Tribunal Constitucional, a la misma Asamblea Legislativa, puesto que ella, a través de una serie de argucias legales, buscó no publicar en la Gaceta Oficial esta determinación. Me refiero a la ley 1350. Cosa diferente se da con un gobierno con el 55% de apoyo popular, con una Constitución que está respetando integralmente y con decisiones, con 2 decretos supremos que llevan adelante algo que es fundamental de entender. Se ha dado una situación de interpelación y censura arbitraria. No ha habido una situación de interpelación que respete nuestra Constitución.
Cuando se decide censurar y el acto de interpelación y la votación misma ya están previamente definidas por una megacoalición y un acuerdo entre Creemos, Comunidad Ciudadana y parte de la bancada oficialista, estamos ante una grave distorsión de una institución que debe ser fundamental para el trabajo de fiscalización. Han dañado la institucionalidad, han dañado el acto interpelatorio, anunciando el voto antes de siquiera escuchar al ministro. Pero acá es fundamental algo que marca la diferencia con relación a Arturo Murillo y Yanine Áñez. Cuando se buscaba interpelar a Arturo Murillo, se lo hacía por corrupción, por robarse la plata de los respiradores, por las masacres de Sacaba y Sencata, por graves hechos e irregularidades que requerían un cambio en la política pública. Buscábamos que no exista mayor impunidad, mayor corrupción dentro del gobierno de Áñez. Acá hay un escenario completamente diferente. Se ha convocado al ministro del Castillo para una interpelación en relación a los autos robados, robados en el país y también en otros países que están en Bolivia. Y ahí hay que decirlo claramente. La política pública está definida por el Tratado de Asunción, es una norma internacional que está vigente en nuestro país, por el trabajo de la policía boliviana que muestra datos estadísticos y resultados concretos de éxito en la gestión. Pero principalmente, este problema es un problema que afecta también a la aduana, al mismo órgano judicial y a la fiscalía, y no se puede responsabilizar de aspectos que no son de competencia del ministro de Gobierno a esta autoridad. Claramente se utilizó un pretexto, se llevó adelante una interpelación alejada del mandato de la Constitución y por lo tanto se cometió una arbitrariedad que no merece sino una respuesta desde la Constitución y el derecho. Eso es la respuesta que se ha dado, una respuesta que va en línea al clamor popular y a algo que el presidente ha resaltado en su discurso. Este es un gobierno que escucha al pueblo y que trabaja con sus organizaciones sociales, que es un gobierno de los movimientos sociales. Esto es la situación que se ha dado en términos jurídicos, respeto pleno a la Constitución, en términos políticos, escuchar a nuestro pueblo y claramente dejar establecido que ha habido un acto arbitrario, un capricho, una situación de sentimientos de la megacoalición transitoria, espero que sea transitoria, entre Camacho, Mesa y lamentablemente parte de la bancada oficialista. Ministro, ahora claramente estos hechos han roto la barrera jurídica y entran plenamente al campo político. Ayer el ministro, el ratificado, el ministro del Castillo fue muy duro con el alevista, con el mismo señor Evo Morales. ¿Usted comparte sus criterios que dijo ayer? Por ejemplo, el ministro del Castillo dijo que el plan negro más bien lo tienen ellos, dijo, por ejemplo, por citar una de sus frases. Suscribo y me adhiero a todas las palabras del discurso del ministro de Gobierno. No tengo nada más que decir, que estoy absolutamente convencido que cada una de sus palabras son un reflejo del sentimiento del gabinete del presidente Arce. Ministro, y siguiendo en el campo político entonces, y volviendo a los términos futbolísticos que estábamos usando hace rato, ¿diría usted que esto se puede tratar de un empate por ahora o de un triunfo para el presidente? Porque lo que pasó el martes fue muy duro, ¿sí? Un ministro censurado es siempre para un gobierno muy duro, pero la respuesta de ayer también creemos que fue contundente. ¿Qué opina usted? Mira, lo hemos definido en términos constitucionales, hemos actuado estratégicamente, vamos a hacer respetar el 55% de apoyo popular. Las armas del derecho y de la Constitución las hemos utilizado estratégicamente. Hemos mandado el proyecto de ley con un contenido que recién están empezando a entender muchos de los juristas opositores. Hay que invitarlos a que lean la sentencia, a que lean el alcance del proyecto de ley y que también lean la consulta previa de constitucionalidad. En este ajedrez político hemos movido piezas que de manera estratégica llevan la determinación sobre la censura en el país a nivel de la Asamblea Legislativa y el Tribunal Constitucional, y no hemos hecho un acto arbitrario. Hicimos un acto que está completamente apegado a la Constitución, a la sentencia, y esperamos que ahora hablen estas instituciones. En tanto no hable el Tribunal Constitucional y la Asamblea Legislativa, no va a ser posible que se den nuevos actos de interpelación que ameriten censura.
porque esta situación constituiría una arbitrariedad y frente a la arbitrariedad solo queda reaccionar con el derecho y la Constitución. Claramente ha quedado establecido que este es un gobierno y tenemos un presidente respetuoso de la Constitución, pero que también va a ser firme en hacer respetar la estabilidad, la gestión y ese 55% de apoyo del pueblo boliviano. El presidente es quien define a su equipo de trabajo y es la única autoridad que puede decirnos que nos vayamos a nuestra casa o que continuemos trabajando junto a él. Esa decisión del presidente y esa fortaleza la hemos blindado en términos jurídicos y por ese motivo viene la molestia, viene la ira, viene el insulto, viene la mentira, viene la agresión, viene el llanto o el teatro de muchos parlamentarios que, carentes de argumentos jurídicos y políticos, simplemente están haciendo un ejercicio retórico carente de todo sustento, de toda base, y seguramente el pueblo boliviano lo va a identificar así. Claramente estamos en un gobierno que está decidido a hacer gestión y a llevar adelante el tiempo que le queda como un compromiso del plan de gobierno. Ese plan de gobierno apoyado por el 55% del país lo vamos a llevar adelante. Ahora, ministro, a usted le va a tocar también estar en la Asamblea Legislativa. Tiene una interpelación pendiente, entiendo que el próximo mes, bajo estas nuevas condiciones seguramente. ¿Qué piensa, cómo va a ir el ministro a esa interpelación? Lo que te señalo, yo creo que una interpelación es admisible en la medida en la que se agote petición de informe escrito, petición de informe oral y acto interpelatorio. No se están dando las condiciones para un acto de interpelación, pero lo más grave y la situación en el caso mío, que es los hechos de Sacaba y Sencata, se me pretende interpelar por obligaciones que son atribución constitucional del fiscal general del Estado y de los tribunales de justicia del país. Claramente es una situación por la cual yo, como ministro de Justicia, tendría que simplemente decirles, señores, lean la Constitución, vean las atribuciones del ministro, las del fiscal general, hasta luego, me retiro del acto de interpelación. Yo soy muy respetuoso, siempre en anteriores interpelaciones voy con todos los argumentos a exponer razones jurídicas, pero me parece que no podemos volver a llevar un acto que esté basado en caprichos, en emociones y en sentimientos. El acto de interpelación es un acto político de naturaleza constitucional reglado, no arbitrario. No se puede decidir el voto antes de haber escuchado al ministro en el acto, como está señalando Leonardo Loza y algún otro parlamentario que ya ha anunciado el sentido de su voto, sin haber escuchado al ministro y sin saber que las asambleístas interpelantes han inhibido, han inhabilitado la interpelación al haber actuado y haber presentado una solicitud que es claramente improcedente. Yo creo que acá, lo hemos dicho claramente, vamos a estar siempre presentes en todos los temas que se adecúen a la Constitución y a la ley. Ese es nuestro mandato y es el mensaje del presidente Arce al pueblo boliviano. Vamos a estar ahí firmes para defender ese 55% y la gestión, que es lo que le interesa al pueblo boliviano. Ahora, ministro, la gente quiere saber seguramente si este es un golpe final dentro del MAS y con esto se consolida la división. Hay todavía la posibilidad de que en la Asamblea Legislativa los asambleístas puedan caminar juntos. Está próximo un congreso del MAS, en fin. ¿Cómo ve la situación dentro del partido de gobierno? Mira, es una situación coyuntural la que se produjo. Claramente hay que ver que había muchos asambleístas suplentes, no estaban los titulares. Claramente, aún en esa circunstancia, hay una bancada oficialista firme que ha sustentado con argumentos su posición. Y claramente el grupo de la bancada oficialista, el Movimiento al Socialismo, que está incumpliendo la ley de organizaciones políticas, el mismo estatuto y la Constitución, el voto de la gente, es minoritario y estoy seguro que muchos de ellos, a partir de esta reflexión, a partir de todo el trabajo que estamos emprendiendo y el diálogo es lo que debe fortalecerse y debe llevarse adelante, puedan volver a respetar el voto de la gente y las decisiones del binomio que ha recibido el apoyo del pueblo boliviano. Nuestra posición siempre va a ser de mayor apertura, de mayor diálogo, de mayor análisis
y discusión que nos permitan lograr los objetivos de gestión. Lejos de ser un punto de inflexión que seguramente muchos estarán aplaudiendo, mucha gente que no quiere que los movimientos populares, que los movimientos sociales continúen en esta revolución, será pues una circunstancia que yo estoy convencido es circunstancial, y claramente esta es una parte de la historia del país, es una parte que tenemos que superar y tenemos que buscar unidad. Creo que el mensaje de nuestro presidente ayer fue muy claro: firmeza, gestión, pero también unidad. También buscar que todo el movimiento, porque el movimiento al socialismo es del Pacto de Unidad, es de las organizaciones sociales, ellos son los dueños de este proceso histórico, sea respetado. Creo que la palabra final la tiene el pueblo boliviano, y claramente el pueblo boliviano está respaldando a nuestro presidente. Ministro, ¿no está en riesgo la gobernabilidad? La gobernabilidad se construye a partir de diferentes factores. Uno de ellos es correcto, es el de la Asamblea Legislativa, pero tenemos una cantidad suficiente de leyes y una cantidad clara de herramientas en la Constitución que nos va a permitir garantizarle gestión al pueblo boliviano. Yo estoy convencido que las armas del derecho siempre van a rebatir a la arbitrariedad y a la discrecionalidad. La Constitución y el derecho se autodefienden, tienen reglas claras para lograr que la gestión no sea interrumpida por aspectos arbitrarios o caprichosos de algún sector político que quiere hacer oposición sin entender que la oposición arbitraria y discrecional solamente daña a nuestro pueblo. Ahora, ministro, el señor Eduardo del Castillo no es el único señalado por el ala evista, en este caso del MAS. También está usted y otros ministros. Esto no va a cambiar sin duda. ¿Cómo ve de aquí en adelante la actitud de este sector del MAS, de sus asambleístas, respecto a estos ministros? Con las palabras de nuestro presidente: unidad, diálogo, gestión, hablemos. Yo tengo la mejor relación con la mayor parte de los diputados. Muchos no me quieren, como usted señala. Voy a tratar de siempre estar abierto a mantener un diálogo respetuoso con todos ellos, y creo que es lo que el pueblo boliviano quiere: una nueva clase política, una posición de todos firme pero respetuosa, una posición que refleje el sano debate de ideas, que refleje en el Parlamento lo que vive nuestra sociedad, pero también una responsabilidad que es histórica con el pueblo boliviano. Una responsabilidad después de una pandemia, en medio de una guerra internacional que no puede estar distrayéndonos. Acá nuestro objetivo es la gestión que significa mayor salud, mayor educación, la explotación de los recursos naturales de una forma responsable que garantice el desarrollo del país, y claramente lo importante, defender a nuestros niños, defender a todos los grupos vulnerables del país y hacer gestión. Le hemos pedido a la Asamblea que apruebe una ley contra la violación de niños, que crea la Comisión de la Verdad, que agrava sanciones para los encubridores. Ayer se ha suspendido el tratamiento de la ley. Con mucho respeto a nuestros asambleístas, tenemos urgencia de aprobar esa ley. Tenemos urgencia de aprobar la ley que fortalece la lucha contra el feminicidio. Hay urgencia de combatir la corrupción. Tenemos temas que nos unen, y ojalá que estas posiciones personales de algunos líderes políticos del pasado pasen a ser parte de la historia. Han sido fundamentales en la historia del país, pero ya son parte de la historia, y creo que el futuro tiene que construirse responsablemente, con un diálogo y con la guía, con la conducción de todos estos líderes tan relevantes para la vida del país. Estamos en una nueva época, con nueva generación y con la mentalidad abierta para seguir construyendo patria. Ese es el objetivo y ese es el mensaje claro ayer de Eduardo y también de nuestro presidente. Es un gobierno que está decidido a trabajar por el pueblo boliviano. A ver, me voy a permitirle, ministro, a ver si se anima finalmente para terminar la entrevista. ¿1-1 o 2-1, ministro? ¿Qué diría usted? En términos futbolísticos fue 2-1 claramente, y estamos esperando la respuesta de la Asamblea y del Tribunal Constitucional.